¿Es tu peor enemigo o tu mejor aliado? Algo que absolutamente todos tenemos, uno más o uno menos. En el video de hoy te voy a enseñar a cómo utilizar el ego o su ego a tu favor. Toma nota. Para los que me conocen ya saben quién soy, y para los que no me presento, mi nombre es Sousa. Unos me dicen patrón, unos me dicen cabrón y otros me dicen amigo. Y estoy aquí el día de hoy para explicarte a ti a cómo utilizar el ego a tu favor, tanto tuyo como el de los demás. Ya que es un arma muy cañona que tenemos a nuestra disposición y muchos no saben utilizarla y les contraproduce en el momento de platicar, ligar o hablar con personas, conocer gente, de todo. Antes de comenzar, les quiero agradecer a todos y a todas ustedes por seguirme y apoyarme. Si no lo has hecho en mis demás redes sociales, primero que nada, sígueme aquí, dale like, ve los demás videos. Ya que hiciste eso, vete al Instagram de mi Sousa, donde ya casi tenemos 650,000 seguidores. También tenemos el otro TikTok de Mexigot con 65,000, Instagram con 5,000 seguidores. De verdad, muchísimas gracias. Si no lo has hecho, vete a dar una vuelta, dales like, ve los videos también ahí. Los arrobas están aquí en pantalla, también en la descripción. Te los agradeceré mucho si lo van a ver. A ti no te quita nada y a mí me ayuda un chorro. Dicho eso, empecemos con el video. Para poder explicarles y hacerles entender cómo utilizar el ego, tenemos que definir qué es el ego. Para muchos de ustedes el ego es la percepción, la manera en la que creemos de nosotros mismos o simplemente esa manera de proyectarnos ante las demás personas. Y la realidad de las cosas es que sí, esto puede definirse como ego, pero de una manera muy superficial y hay que indagar un poquito más. La palabra ego proviene del latín, la cual significa yo. El cómo nos percibimos y el cómo nos portamos tomando en cuenta y en consideración logros, objetivos, comentarios y halagos hacia uno mismo. O de una manera más técnica, es la manera por la cual un individuo se reconoce a sí mismo y a su propia personalidad tomando acción y percepción en general de uno mismo. Sin embargo, lo que nosotros conocemos como ego, cual nos enfrentamos en la vida diaria y el que estamos en contacto con las personas que conocemos, no es el ego, se refiere al alter ego. Déjate explico esto porque yo sé que pensamos en alter ego como la película de Fragmentados y creemos que son personalidades diferentes. El ego significa yo. El alter ego significa el otro yo. Nos encontramos con una versión más radical o desmedida de lo que suelen ser normalmente y su percepción propia. Una versión más extremista. ¿Pero por qué es esto? La razón es muy sencilla. El alter ego en una conexión humana nos permite resaltar nuestras proezas y fortalezas y disminuir y ocultar nuestras debilidades y problemas. La razón por la cual utilizamos un alter ego en la vida cotidiana es porque queremos subyugar esas inseguridades que tenemos y mostrarnos ante el mundo como la mejor versión de nosotros. Al haber explicado esto, quiero que entiendan algo. No porque tengas un alter ego significa que no tengas ego y viceversa. El alter ego tiene que ver exactamente con la parte del ego. Es una versión extremizada de los valores y la forma que nos tenemos de ver a nosotros. Pongan en cuestión cómo se ven ustedes. Cuando tú te ves al espejo, ¿qué piensas de ti? Puedo llegar a ver a alguien inseguro, pero alguien que sabe hablar muy bien, alguien que tiene exceso de confianza, sin embargo, alguien que ha tenido varios problemas en la vida, que no ha tenido muchos amigos, pero hoy en día es una persona bastante popular y con conocimientos. ¿Qué hace un alter ego? Yo al conocer a una persona no quiero que vean, ay, por favor, quiéreme, soy un niño chiquito. No, la realidad es que queremos que vean una persona que tiene un valor agregado, por lo cual no importa lo que pase o lo que haga la otra persona, no va a influir en todo de mí. No particularmente lo que acabo de decir es como yo me veo, pero quiero que lo entiendan así. Si tú te ves como una persona insegura, pero tienes otras cualidades, usualmente vas a sacar el alter ego al presentarte con otras personas para garantizar que la percepción que tengan ellos sea de alguien chingón, alguien que le ha ido muy bien en la vida. Al contrario, que no quieres que vean que eres una persona tímida, que le tiene miedo al rechazo, que le tiene miedo al compromiso y que lo han lastimado mucho en el pasado. Para segmentar el ego tenemos varias maneras de hacerlo, desde mucha autoestima, poca autoestima, ego basado en logros, ego basado en objetivos, ego basado en monetario, en belleza, en mil y un maneras. Y yo sé que tú vas a estar preguntando, pero Sousa, ¿a qué te refieres con que hay un ego de falta de autoestima? Si yo lo que sé es que el ego es cuando ves a alguien que tiene mucho dinero y se comporta como un inalcanzable. Y es en ese momento, mi querido comentario, que yo te contesto a ti. Es por eso que existe un ego y un alter ego. Cuando tú conoces a alguien que es el mamón y el inalcanzable, lo que estás viendo es su alter ego. El alter ego que tomó para tapar y mantener esas inseguridades lo más escondidas posibles para dar una personificación de alguien que no es. De alguien con mucha autoestima, que cree que su valor se basa en el dinero o que simplemente porque se la liguen todos cree que es la más guapa del antro. La razón de ser estos tipos tan extremistas de alter ego es porque tienen problemas muy personales, tanto dentro de casa, personales, con amigos o en la vida diaria, que no quieren que
la gente los vea. Es por eso que toman estos alter ego para subyugar el dolor y el dolo que la gente puede llegar a tener hacia ellos, para no sentirse compasivos y que no crean que tienen ninguna debilidad. Simplemente es una máscara que utilizamos para esconder la realidad de esos dotes y esa verdad que tenemos por detrás. Pero bien dice el dicho: dime de qué presumes y te puedo decir de qué careces. Enséñame qué clase de ego tienes, que crees que eres una persona que su valor es tener dinero, y puedo ver detrás que tú no tienes una intención de familia en la casa, que fuiste alguien que te dejó de lado. Mil y un ejemplos, pero enséñame de qué presumes y yo te puedo decir de qué careces, directamente con tu ego. Es por eso que tenemos que entender exactamente cómo funciona un ego y un alter ego para utilizar esos hilos y deshilar la personalidad o persona de alguien para poder llegar a ese objetivo que queremos tener. El día de hoy les voy a explicar dos versiones. La primera, el cómo utilizar el ego externo a ti a tu favor, y cómo utilizar tu propio ego y alter ego a tu favor con las personas externas a ti. Al haber entendido estos dos conceptos, tenemos que entender algo. Tú no tienes ni la necesidad de siquiera bajarles el cielo, mar y tierra cuando exactamente sabes por dónde tienes que llegar para satisfacer esas necesidades básicas de la persona. Para poder vender una idea, tenemos que específicamente enfocarnos en varias cosas de la persona con la que estemos platicando. Cómo hablan, cómo se expresan de sí mismos, qué tipo de autoridad tienen y qué concepto están vendiendo a las personas. Estas cosas que te acabo de mencionar son las cartas con las cuales está jugando dentro de la mesa, dentro del juego. Pero bien dicen que en el póker no se juega con las manos, no se juega con la carta, se juega con la persona y el adversario. Tienes que leer si es una persona que está blofeando, si es una persona que está siendo en serio, simplemente ver sus caras y gesticulaciones. De ahí viene la poker face, que no quieres enseñar nada para que la gente no pueda jugar contigo, porque es muchísimo más fácil ganarle a la persona que ganarle a las cartas, porque tú no puedes controlar ni leer las cartas. Puedes tener una cuenta dentro de tu cabeza de qué viene y cómo han estado jugando para darte una idea. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es leer a la persona. Si es una persona que juega agresivo, si está apostándolo todo, si se va lentamente, o si es una persona que usualmente juega con cartas muy bajas esperando que tú te arrepientas y no juegues dándole la victoria. Tipos de egos hay muchísimos. Me pasaría todo un video de 40 horas explicando y dándole ejemplos a cada uno. Y este video nunca saldría. Pero a grandes rasgos y entendiendo lo que viene a proseguir del video, creo que ustedes se van a poder dar una idea más general y aprender a visualizar y entenderlos en su vida diaria. Mucho ojo con lo que les voy a decir. Al momento de jugar con el ego de alguien, no podemos atacarlo directamente. No nos podemos enfocar meramente en atacar y quererle bajar el ego, lo que muchas personas suelen hacer. Te voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes han llegado a los lives o a mi TikTok preguntándome: ¿cómo me digo la inalcanzable? La inalcanzable está acostumbrada a que le digan: qué bonita eres la mujer más bella del lugar, todos quieren estar contigo, eres un trofeo. Sin embargo, la gente que suele llegar a querer atacarles el ego suele aplicar completamente lo contrario. Si ellos le dicen que es muy bonita, yo le voy a decir que está fea. Yo voy a llegar y voy a llegar con una actitud déspota, viéndola hacia abajo y diciéndole: reina, tú te crees muy guapa y te crees muy chingona, te crees que eres un trofeo, pero ni a medalla de consolación llegas. ¿Qué va a pasar? Lo único que vas a hacer es que estás atacando directamente su persona y su personalidad. A nadie nos gusta que nos digan nuestros defectos de frente, y mucho menos nos digan que lo que nosotros queremos y creemos ser es una falsedad. A nadie, absolutamente a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, y menos de una manera déspota y directa. Lo único que vas a conseguir es que la persona se va a sentir amedrentada hacia su persona y te va a agarrar de enemigo. Ni siquiera le vas a caer bien y luego te va a cerrar la plática. Queriéndola bajar del ego y queriéndole bajar ese pedestal, lo único que lograste es cerrarte las puertas para no poder hacer nada. Ni a mí ni a ti, a nadie les gusta que nos digan que estamos mal, y menos que destapen nuestras inseguridades al público como si de sobres del mundial se estuviera hablando. Tenemos que empezar a utilizar estos hilos retóricos para encontrar el camino de lo que nos oculta detrás de esa fachada, más no destapándola y enseñándola a todo el público o a la misma persona que la conocemos. ¿Por qué? Porque es una inseguridad, porque está atacando directamente con el pensamiento de uno. Ejemplo, yo de chiquito era muy inseguro, que hablaba muy rápido y que luego no puedo pronunciar bien y que soy medio zipizapo. Si en un pasado llega alguien queriendo hacer burla de mí y me dices que eres medio zipizapo, hay dos. Primera, simplemente me iba directamente a echarme un tiro con él. O la segunda, simplemente lo ignoraba y jajajiji, pero no le volví a hablar. Se volvía un enemigo hacia mi persona. ¿Por qué? Porque resaltó algo que no me gustaba de mí. A pesar de que mi ego fuera de una persona que pudiera hablar y que tuviera esa capacidad de conectar con las personas, si vienes a decirme algo de mí que no me gusta, no tengo por qué llevarme contigo. Para mí tú no eres mi amigo, vas a ser mi enemigo. Hay que ir poco a poco siguiendo ese hilo, desenredando el nudo para poder encontrar y no darle a entender a la persona que sabemos lo que es, pero utilizando esas inseguridades, dolos, momentos vergonzosos o cosas que quiere ocultarle a las demás a nuestro favor. Por ejemplo, digamos que tú estás en una escuela o en una fiesta y estás llegando a un grupo de amigos. En este grupo de amigos sabes que hay uno en particularmente que es conocido como el líder o el más mamón del grupo, al cual tú quieres caerle bien. Sin embargo, todo el tiempo ellos se burlan de los raros, de los que son otaku, de los que les gusta el anime, de los que les gusta cualquier tipo de cosa. Pero, por alguna razón, tú sabes que a él le gustan las axilas, que es un fetiche extremadamente raro. Si tú no tienes la confianza
confianza con él, de un grupo de amigos, no puedes llegar a decirle, oye güey, tú te quejas de los raros, pero tu fetiche es 40 veces más raro, que te gustan las axilas, no mames. Tú no tienes la confianza para hacerlo. Primeramente lo que te va a pasar es que ese güey en ese momento vas a ser su enemigo. Automáticamente va a buscar la manera de desmeritar tu comentario y utilizar cualquier tipo de cosa que tengas tú, que hayas hecho tú o relevante con su grupo de amigos para hacerte burla a ti. Con una sola palabra y un solo comentario te aventaste a la boca del lobo sin querer, por querer hacer la broma, por querer llegar y pegarle en ese ego, porque tú sabías que era algo que él no era normal. En otro ejemplo, en vez de irte directamente a la boca del lobo, lo que puedes llegar a hacer es utilizarte a ti como broma, usando un hook o un gancho para que él muerde el anzuelo, diciendo lo siguiente. Digamos que se da la plática de los raros y tú puedes llegar a decir, la neta, yo creo que tengo un gusto bien raro. A mí me gustan las axilas, es como lo de las patas. Siento que es como raro, pero como que a un chingo de gente sí le gusta y poco a poco se está haciendo más normal. En ese momento tú no estás queriendo descubrirlo o enmascarando enfrente del mundo diciendo, él también tiene un fetiche. Lo que estás diciendo es poniéndote a ti como broma. Y esa persona, como sabe que él también tiene esos gustos, tiene dos. O la primera, se simpatiza con tu causa y te apoya diciendo, no, no está tan raro, no te creas. ¿Para qué? Para que te utilice a ti como una manera de introducirlo como algo normal dentro de su grupo de amigos. O dos, es una persona que simplemente ignora tu comentario, se ríe, pero a la larga va a simpatizar más contigo porque sabe que tienen gustos parecidos y no es un gusto normal. Sin embargo, ¿qué no puede llegar a hacer? Lo que no puede llegar a hacer es tirarte hate directamente como de, ay, lo que les gustan las axilas son una mierda y son bien raros y son bien locos, porque a él también le gustan. Y él tiene más que perder que tú. ¿Por qué? Porque si él habla sobre las axilas mal y en un futuro se llegan a enterar que a él le gustan las axilas, ¿quién crees que va a quedar mal? ¿Tú o él? ¿Te das cuenta la diferencia de ambos escenarios? En el primero, atacamos directamente a su forma de ser y a su pensar, a su personalidad y a su ego. Y en la segunda, lo apoyamos de cierta manera inconscientemente. En una utilizamos una acción de verdugo y en otra utilizamos una acción de aliado. Cambiando una narrativa más a la parte de somos iguales a tú eres el diferente. Este es un ejemplo muy básico y sencillo, pero jugando con esos pensamientos y esa frazada, en vez de exponerlo directamente él ante su grupo de amigos, viendo la simpatía de alguien y utilizándolo a él como una puerta para unirte al grupo. Y justamente ahí es donde empiezan a entrar los trucos o la manipulación para poder utilizar el ego de las personas. Como por ejemplo, bajar a alguien de su pedestal. En el primer ejemplo de la chava o el primer ejemplo del chavo, lo que estábamos haciendo es atacar directamente ese pedestal, atacando la estructura directa y comprometiendo su estabilidad tanto emocional, social y su posición durante un público o simplemente su posición propia con un otro. Estamos atacando a golpes ese pedestal para que se caiga. En ese momento que somos un enemigo, del cual si no se deshacen, ese pedestal se puede llegar a caer y tienen que deshacerse de nosotros a como dé el lugar. Lo que de verdad quieres hacer es, supongamos que su pedestal mide 10 metros y el tuyo solo mide 5. Queremos que ambos estén jugando en el mismo terreno, ni viéndose para abajo, ni viéndolo para arriba. ¿Por qué? Porque queremos generar un sentimiento de igualdad, donde ni tú ni yo somos diferentes y solo somos personas para entablar una conversación. Ni tú eres mejor, ni yo soy mejor, somos iguales. Tú no tienes miedo de decir que te gustan las axilas porque tu pedestal es más chiquito. Sin embargo, a medida que su pedestal y su ego esté más grande, la caída va a ser más dolorosa. Entonces, ¿qué va a tener que hacer la persona que está en su pedestal más grande? Lo que va a querer hacer es igualar ese pedestal para que esté en el mismo lugar, en el mismo ámbito, apoyándose de ti por si algo llega a pasar, sea más estable. Porque seamos lógicos, ¿qué es más estable? ¿Un pedestal o dos? No importa que sea que él te suba a su pedestal del mismo tamaño o que él baje a tu nivel, pero dejamos de estar en un pedestal viéndonos de arriba para abajo para estar en una terraza comiendo y platicando de frente. No nos vemos hacia arriba, no nos vemos para abajo, somos iguales como tú y yo en esta cámara. Nadie es más, nadie es menos. Y es en ese momento en el cual podemos empezar a generar una conexión utilizando ese ego para abrirte la puerta hacia dicha conversación o hacia dicho resultado. Ahora te voy a decir algo muy importante que quiero que entiendas. Manipular el ego y utilizar el ego de una persona no se puede usar a menudo. Se puede utilizar muy pocas veces y contadas. ¿Por qué? Porque a medida que más lo utilices te vas a ir a polos completamente opuestos. Te vas a ir o al polo de una sanguijuela chupasangre o te vas a ir al de un lamebotas. ¿Por qué? Porque estás apelando tanto a la negatividad como a lo positivo de su ego. Y tú no quieres hacer eso. Es como lo platicamos en los 10 mandamientos. Igual que los ganchos y los hooks, esta técnica es una bomba de humo. A medida que más estés utilizando las bombas de humo, más humo se va a empezar a meter en el cuarto hasta el punto donde el humo va a cubrir toda la pantalla y ni tú ni yo nos podemos llegar a ver. Y ahí es donde la gente te va a catalogar como alguien falso. Porque la realidad es esa. Jugar con el ego de alguien es falsificar una emoción directamente con ellos. Es manipularlos hacia un estado de ánimo o manipularlos hacia un estado de amiguismo o de enemiguismo. Se puede utilizar también de esa manera.
Aunque no sé si enemiguismo es una palabra, pero se queda el guión. Para utilizar ese tipo de manipulación con el ego, yo siempre recomiendo utilizarlo en ocasiones muy contadas. Solo cuando vas a conocer a alguien o cuando estás entrando a un grupo de amigos el cual no quieres ser la burla y tienes que ocupar ese ego de alguien más para que no te la agarren contra ti o no te agarren de bajada. Al conocer a alguien siempre estamos en ventaja o desventaja. Es alguien que nos presentó, tú eres el popular, tú no eres el popular, tú eres el que conoce personas, tú eres el nuevo del trabajo o tú eres el patrón del trabajo. Es por eso que jugar siempre con un ego para mantenerte en un estado de igualdad siempre es bueno. ¿Por qué? Porque no importa que tú estés en un estado de igualdad, tú vas a tener un as bajo la manga el cual vas a poder utilizar después si es que lo ameritas o no. Pero para primera impresión no existe una segunda oportunidad. Y es por eso que a muchos nos han dicho el típico comentario de cuando yo te conocí la primera vez que te vi pensé que eras mamón o mamona. Porque al inicio de la dualidad de la confrontación de una plática, de una conexión humana, la persona que estábamos dando era un ego de alguien equivocado. Que aunque en un futuro puede llegar a funcionar de que después se hacen amigos, nunca podemos llegar a jugar de esa manera con un as bajo la manga o una intención previa. Porque en ese caso esa persona tuvo que luchar por nosotros y luchar por nuestra amistad. O en un futuro cuando cambiamos, logramos construir esa amistad. Pero si la extrapolamos a cualquier tipo de evento y a cualquier tipo de lugar, preferimos tener una cancha pareja en la cual todos podamos jugar y ser amigos, a ver si la gente quiere hablar conmigo porque soy mamón o a ver si la gente quiere hablar con ellos porque son los hijos de la chingada. Acuérdate, esto no es una pelea ni una negociación. No estás luchando por absolutamente nada. No te estás jugando nada. Entonces, tú puedes llegar con intenciones tranquilas, intenciones de jugar en la misma cancha porque solo estás empezando una conversación. Solo estás empezando a hablar y manteniendo una realidad más dócil y una realidad más comestible para ambas personas dentro de una conversación. De esa manera, utilizando su ego para ver sus inseguridades y cegándoles de la idea de cualquier tipo de manipulación que querramos hacer después o en su momento. Tomando en cuenta todo lo que les acabo de decir, podemos utilizar lo que le hayan dicho, lo que les hayan comentado, lo que les hayan informado, simplemente lo que hayan escuchado de nosotros a nuestro favor. Utilizando un nivel de juego normal, parejo, para que todo lo que yo le diga sea lo que esté escuchando de mí. Y es por eso que vamos al segundo tema. ¿Cómo utilizar la idea del ego de nuestro ego a nuestro favor y no en nuestra contra? Aprender a utilizar estas ideas es imprescindible en cualquier tipo de relación humana. Recuerden que siempre tienen que aprender a ver qué quieren conseguir previo a estar haciendo la acción. Tenemos que pensar qué queremos conseguir y no solo actuar por actuar. Y actuando es como vamos a entender las cosas. Y como pueden darse cuenta, el ego es no más que una espada de doble filo, donde podemos utilizarla para cubrirnos y para atacar, y al mismo tiempo un mal movimiento nos puede perjudicar y lastimar a nosotros mismos. No queremos vernos como una mariposa indefensa, ni tampoco queremos vernos como un león feroz territorial. Queremos ser una especie de ambigüedad hasta que podamos conocer las intenciones de la otra persona, utilizando ese estado neutro para modificarlo a nuestro favor. Si la persona nos está viendo como una mariposa a la mitad del bosque, utilizamos ese estado neutro para empezar a guiar la plática por el otro lado. Porque acuérdate que más y menos siempre suman, siempre restan. Si te están sumando, tú quieres restarle. Y si te están restando, tú quieres sumarle para siempre llegar al cometido que tú quieres tener. El ego funciona y es literalmente la mejor manera de exponenciar nuestra persona y personalidad durante una conversación o cualquier tipo de contexto social. Lo que quiero que entiendan es que el ego es como una máscara que utilizamos para que la gente de primera mano o de primer contacto puedan entender o tener una idea de nosotros. No podemos exagerar esa máscara porque si la exageramos de maneras cañones, lo único que vamos a hacer es que las personas empiecen a dudar y empiecen a saltar alertas de que lo que estamos haciendo y lo que somos nosotros es una persona falsa. Para este punto les quiero dar un contexto para que ustedes puedan entender cómo resaltar algún tipo de comentario, resaltar algún tipo de idea, tomando en cuenta tu ego como primera línea de defensa o de ataque. Por ejemplo, todos hemos tenido chismes en el trabajo o en la escuela. O ni siquiera chismes, comentarios tanto de manera positiva como de manera negativa. Que bien, puede que sean ciertos o puede que no sean ciertos. Podemos utilizar dichos comentarios o dichos rumores a nuestro favor desde nuestro ego, comunicándolo a la gente, cambiando la narrativa a nuestro favor dependiendo qué acción queremos que la otra persona tome, ya sea al favor o al contra de dichos comentarios. Cuando una persona tiene chismes o tiene rumores o cualquier tipo de comentarios, solo podemos hacer dos cosas. La primera, que es desvivirse hasta el último momento y encontrar al responsable para que diga que son mentira. Y la segunda es simplemente ignorándolo y dejando que esos chismes sigan flotando por la vida, sin prestarle absolutamente ninguna importancia a dichos comentarios que hayan dicho de él o de ella. Aquí es donde yo les pregunto, ¿cuál de estas opciones crees que es mejor?
La primera, de encarar a la persona y decir que se retracte, o la segunda, simplemente dejando que los chismes sigan ahí sin afrontarlos, sin dar explicación a absolutamente nadie. La realidad de las cosas es que ambas pueden llegar a ser buenas en diferentes escenarios, pero con el concepto que queremos llegar a entender, hay una frase que siempre queda y a mí siempre me gusta repetírmela: el que nada debe, nada teme. Ya sea que los comentarios, rumores o lo que sea sean verdaderos o falsos, el querer tú desmeritar esa acción y querer probarle a la gente de que son falsos, lo único que hace es que juegan en tu contra. De cualquier manera que lo veas, por una parte la gente va a saber que fuiste a silenciar a esa persona, sean o no sean los rumores, tuviste que ir a hacerle que se calle, y puede que por una parte te crean que lo que tú dijiste, lo que estabas diciendo de ti era mentira. Sin embargo, abre la posibilidad y la puerta a la duda de qué más que están diciendo de ti puede que sea verdad o puede que sea mentira. Si ya tuviste que ir a silenciarlo él, puede que te creo, pero si tú no hiciste eso, ¿por qué tienes que asumir culpabilidad o por qué tienes que decirle a alguien que lo deje de decir? ¿No eres inocente? ¿O por qué tienes que extrapolar y decirle a todos que no lo eres, que tú no lo hiciste? Y créanme, por favor, abres la puerta a la idea de que si el comentario X no era verdad, posiblemente el Y y Z sí lo sean, porque simplemente quisiste negar algo mientras los otros dos siguen ahí. Entonces vas a querer negar el siguiente y vas a querer negar el siguiente y vas a querer negar el siguiente y vas a estar en un círculo de nunca acabar. Y en el momento en el que tú no quieras negarlo porque te cansaste y te das cuenta que no sirve para nada, cualquier tipo de chisme para adelante se va a empezar a creer que es verdad. Tú no estás haciendo nada por pararlo, porque ya diste un antecedente de que o te molestó, o era verdad, o simplemente algo de verdad traían. ¿Qué era? Nunca vamos a saber. Pero acuérdate que a oídos extraños siempre va a caber duda. Y por otra parte, si bien el que calla otorga, dejando los comentarios al aire sin confirmar o denegar nada, lo único que estás haciendo es ganarte una probabilidad de duda en un futuro. ¿A qué me refiero con esto? Si bien estás otorgándole la razón, porque el que calla otorga, a las personas, no te estás inculpando de nada, no estás aceptando ni negando nada. Y es por eso que en un futuro, cuando una persona llega a encararte diciéndote, oye, es que me dijeron esto, tú le puedes decir, y también han dicho esto, esto y esto de mí. ¿Y no crees que si fueran verdad, yo haría lo imposible para que la gente se callara? La gente que de verdad me conoce sabe cómo soy y yo no tengo que andar hablando con la gente de cosas que ni necesito desmentir porque no son verdad. Y lo único que voy a hacer es darle más atención y luego la gente va a empezar a hablar más de ese tema que ni me interesa que estén hablando. ¿A qué me refiero con que todo esto va pegado del ego? Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Imagínate que tú estás saliendo con una niña y es la tercera o cuarta cita en la que sales con ella. Y de la nada, un día está rara y le dices, ¿qué pasa? Y te dice, no te quiero decir. Y dices, dime, tenemos la confianza. Y te dice, es que me contaron esto. Procede a contarte que ella escuchó un rumor o que alguien le comentó que tú con tu ex eras un fuckboy e incluso la engañabas. Que es un rumor que tú ya sabías que existía, pero nunca tomaste la iniciativa de negarlo. A lo que en ese momento tu ego te querrá gritar que directamente en ese momento le encares, que le enseñes las screenshots, que le digas, mira, esto no es verdad, ella dijo esto, ella tal. Pero tranquilo, piénsalo más a futuro. En vez de tú querer demostrarle a la persona con la que estás lo que la gente está diciendo, simplemente le puedes decir, la verdad sí había escuchado ese tipo de cosas, pero nunca les he dado la importancia porque son cosas de mi relación pasada que no fui yo. Al final de cuentas fueron chismes y cosas que crearon, como yo sé que a ti te ha pasado, para hacerme quedar mal a mí. Porque digo, ya sabes cómo dicen, todo héroe es un villano en una historia mal contada. Al final de cuentas yo sé que no son verdad y no tengo que andarle dando más validez a esa persona que en el pasado me hizo daño, queriendo enseñarle a la gente que lo que está diciendo es mentira. La gente que me conoce y que sabe cómo soy va a entender que todo lo que les han dicho, que yo era un infiel, que yo era un fuckboy, que yo nunca la quería y que nunca la amé, es completamente equivocado. Porque saben cómo soy y saben cómo fui en mi pasado. Ella solo está queriendo contar las cosas para quedar como la niña buena y la niña indefensa. Aunque puede que tú en el pasado sí le hayas hecho hacer ese tipo de cosas, estás cambiando la narrativa. En vez de afrontar las cosas diciéndoles, no, yo no fui oficial, yo no tengo nada, no, fue ella. Lo que está diciendo, sí lo entiendo, lo que me comentas, ya lo había escuchado, pero la neta, no tengo nada que gastar en mi tiempo a una persona que ya me hizo daño, una persona que en su pasado me lastimó y por algo corté con ella. Y ya no le voy a dar la satisfacción de que lo haga. ¿Por qué? Porque ya me cansé, porque ya me respeto y la gente que me conoce sabrá cómo soy. Y los que me importan me conocen y los que no me importan. Entonces, que esas personas piensen lo que sea. ¿Se dan cuenta de lo que quise demostrar con este ejemplo? Al mostrarnos calmados y serenos y no de una manera completamente agresiva y muy a la defensiva desde un inicio, estamos cambiando la narrativa. ¿Por qué? Porque no tenemos que pelear nada, porque no tenemos que demostrar a nadie por qué no son verdad. Y no solo eso,
eso, no solo cambiamos la narrativa con nuestro ego, sino también estamos jugando con su ego y su percepción de las cosas de la persona con la que estamos saliendo. ¿Por qué? Porque ella o él ya van a estar en un predicamento en el cual si les crea a las personas de los comentarios que te dijeron, sabiendo de dónde provienen y sabiendo la historia que tienen, o te crea a ti, que te ha conocido, que ha salido contigo varias veces como ningún otro. Usualmente y siempre le queremos creer a lo que vemos. Nos podrán contar mil y un cosas, nos podrán contar que fuera de este planeta existen alienígenas, pero hasta que no veamos a esos alienígenas no sabemos qué pasa. Y en el momento, no importa que seas la persona más fiel a cualquier tipo de ideología, cuando alguien te lo muestre y te abra los ojos y lo veas en persona, vas a entender que está ahí. Entonces esa persona va a caer en el predicamento. Si va a jugar con los aficionados que están viendo el partido desde afuera, que están abuchando y que solo la quieren chingar, o va a jugar con el güey con el que está platicando enfrente y sabe todo el tiempo con el que está estado saliendo ha sido una persona noble, una persona de bien y un caballero. Porque al final de cuentas no estamos presentando una idea falsa, no estamos negando ni aceptando absolutamente nada. Lo que le estamos diciendo es que conoces de dónde provienen, quién los dijo y por qué es la razón que tú no quieres desenmascarar o pelear y luchar contra la gente diciéndoles no. Yo no lo hice, yo soy así, ella es la mala, porque tú no tienes que seguirla chingando y tú no tienes que ponerte en esa posición de héroe o villano. Si te conoce te verá como héroe y si no te conoce te pondrán como un villano. Y esto no solo puede abrir la puerta a la idea de que él o ella te crean para creerte en este caso. A futuro ella va a poder entender que cuando te pueda decir las cosas abiertamente y calmadamente pueden platicarla. No va a estar tomándote luego con ideas negativas, porque si lo utilizas mucho tiempo o la utilizas de una mal manera, lo único que va a hacer es que a futuro toda la parte de las historias que le cuenten va a tener un grano de sal hacia tu persona. Va a estar más inclinado a creerle a ellos o creer a ti. Pero eso depende de cómo utilizaste tu manera y cómo utilizaste tu ego hacia tu favor o en tu contra. Nuestro ego puede llegar a ser o el mejor mecanismo de defensa o la peor armadura que hemos utilizado. Si lo ocupamos una o dos veces está bien, pero en el momento en el que empezamos a extrapolar nuestro ego y utilizarlo consistentemente, se va a volver la peor decisión que podemos hacer. Porque no solo le estamos dejando ver nuestras inseguridades y no solo le estamos dejando de ver que tenemos una máscara por enfrente y no solo la gente va a entender que somos unas personas falsas, sino a partir de ahí todo lo que hagamos va a tener una idea equivocada porque va a entrar con el sesgo de lo que ya pasó anteriormente. Y es por eso que si te pones a pensarlo muy bien, a medida que las relaciones van avanzando y han tenido más y más y más y más peleas, suelen demacrarse más y más y más. Peleas nunca se cierran, más la persona se empieza a dar cuenta cómo de verdad es esa persona, qué tan tóxica, qué tan manipuladora, qué mal mil y un cosas más, porque se empiezan a dar cuenta que su ego y su alter ego son dos cosas completamente diferentes. Tienes que decidir si entre confrontar, apretar o simplemente dejar y aceptar de vez en cuando. Puedes jugar con tu ego de maneras agresivas o puedes jugar con tu ego de maneras más pasivas. Todo depende conforme a la situación. Me gustaría a mí poderles darle un paso 1, paso 2, paso 3 o una receta de cocina en el caso de que tengas esto o en el caso de que tengas esto o en el caso de que tengas esto. No se puede, porque tú y yo somos personas diferentes y las personas con las que vas a estar son personas diferentes y los momentos en los que vas a estar son momentos diferentes. Pero tú tienes que entender estos temas que te acabo de dar, hacer un propio sesgo y irlos aplicando poco a poco dentro de tu vida para aprender cuándo no. Porque no siempre es ir a la derecha y vuelta a la derecha, vuelta a la derecha, vuelta a la derecha. Porque si siempre empiezas a dar vuelta a la derecha, lo único que vas a hacer es una vuelta. Y tampoco puedes ir vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. Porque lo único que vas a hacer es un zigzag llegando al mismo lugar. Es un proceso de autoconocimiento y conocimiento de las personas. Recuerden que todo lo que les digo en estos videos no es un concepto que tienen que entender. Son múltiples conceptos que tienen que utilizar en un futuro. No lo piensen como una receta de cocina, piénselo como matemáticas. Sabes sumar, sabes restar. ¿Pero qué crees? Para multiplicar tienes que saber sumar, porque 3 por 3 son 3 veces 3. 3 más 3 más 3. Porque 3 entre 3 son 3 veces divididas entre 3. 3 menos 3 menos 3. Particularmente no es el mismo caso. Y luego hay cosas más complicadas como el álgebra. Hay un chingo de cosas que van subiendo de nivel. Hay que entenderlo y hay que aplicarlo. Recuerden que no importa que ustedes me estén escuchando y anoten en un cuaderno. Todo lo que les estoy diciendo es solo teoría. La teoría tiene que ir de la mano de la práctica y la práctica no puede existir sin teoría. Te agradezco mucho por el apoyo. De verdad, si llegaste a este punto del video te lo agradezco mucho. Gracias por estar aquí. Déjame aquí en los comentarios qué tal te pareció, qué le cambiamos, qué le mejoramos o si quieres ver un tema en específico. Yo sé que hemos crecido muchísimo. Se los agradezco muchísimo de nuevo si van a verme en mis otras redes sociales. Mi Sousa en TikTok, Mexigot con 0 en Instagram, Mexigot con 0 en TikTok. Y también si te suscribes aquí, para mí es de gran ayuda. Y recuerden, no importa si es hoy, mañana o pasado o en un mes, yo no les deseo suerte, yo les deseo éxito. Porque la suerte es para el que la necesita y el éxito para el que se la merece. Nos vemos en el siguiente video. Sousa se despide. Adiós.
Sígueme en mis otras redes, perro.